estamos en esta plaza emblemática para los trabajadores. Una plaza que tiene una rica historia y hoy se vuelve a enmarcar la lucha y la historia de los trabajadores de la educación. A mis espaldas, a nuestras espaldas, está la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno han pasado por la rica historia argentina presidentes que hoy con orgullo podemos decir le dieron los derechos a la jubilación a los trabajadores, le dieron el derecho a las vacaciones pagas, le dieron el derecho a poder tener un trabajo digno. Y hoy estamos conviviendo con un gobierno que, por el contrario, viene por las conquistas de los trabajadores, viene por los convenios colectivos, viene por las paritarias. Es un gobierno autoritario que ha decidido conducir el proceso educativo en la Argentina con decisiones unilaterales, lejos del consenso de los trabajadores, lejos del consenso de la sociedad, lejos del consenso de los padres. La educación es un compromiso de toda la sociedad, no de 4 o 5 que se creen cerebros y que atropellando al colectivo de trabajadores van a decidir el futuro de la educación en la Argentina. Este tipo de políticas nosotros las vamos a resistir. Lo único que le pedimos al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al señor ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, bajar el grado de virulencia con lo que está llevando adelante este conflicto. Subestimó a los docentes, vino por los docentes, pero esta es la respuesta. Desconocía la fortaleza de los trabajadores de la educación. Esta es la respuesta que le estamos dando al presidente de la Nación y al ministro de Educación. No a las políticas públicas que está llevando adelante, no a las políticas educativas que está llevando adelante. Hoy tenemos en esta plaza, compañeros, 400.000 trabajadores que le están diciendo que no a Mauricio Macri. En esta plaza hoy hay 400.000 trabajadores que nos estamos negando al atropello, nos estamos negando al improperio, a la beligerancia. ¿Cómo un presidente de la Nación puede decir que los gremios somos los culpables de la actual situación de la educación en el país? Los gremios afiliamos a docentes. Esto significa que en su mente el presidente dice y tiene como reflejo en sus emociones que los educadores somos los culpables de lo que le está pasando a la educación en la Argentina. Pero lo que él no quiere reconocer y sabe perfectamente que con ausencia del Estado durante muchos años y con responsabilidad, los trabajadores de la educación hemos ido a cumplir con nuestras funciones, con bajo salario, con las peores condiciones de trabajo. Y en épocas no deseadas como en la época de los 90, hasta estuvimos meses sin cobrar nuestro sueldo. Y hemos hecho frente a nuestras responsabilidades. ¿De qué me habla el presidente de la Nación? Desde su cómoda posición. Aquí, estas 400.000 personas, ciertamente hemos caído en la escuela pública. Porque a la escuela pública van los hijos de los trabajadores, a la universidad pública van los hijos de los trabajadores. Nosotros no tenemos 8.000 pesos por mes
para pagarle colegio privado a nuestros hijos, señor presidente. Nosotros advertimos, primero, manifestar que no hay tregua, porque algunos medios hablaban de una tregua del movimiento obrero organizado, de los educadores. Primero, no hay fisuras, acá lo ven, estamos todas las organizaciones hermanadas en la misma lucha, no hay fisuras, no nos van a dividir, nos van a fortalecer en la lucha. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto de tirarle la responsabilidad a las provincias? Propio de gobiernos liberales, provincias que el mismo presidente dijo, algunas con sus cuentas en rojo. Entonces aparecen los gobernadores con el doble juego, algunos, por no decir la mayoría, alcahuetes de la gestión Macri, que le ofrecen a los trabajadores el 18%, el 6%, el 20%. ¿A dónde se ha visto que se puede recuperar un salario tan bajo de 8.000, 9.000 pesos con un 18%? Una inflación que ni el propio gobierno se la puede creer. Los indicadores y los más optimistas están hablando de una inflación para este año del 25%, sin dejar de pensar en lo que pasó el año pasado, porque el año pasado tuvimos una inflación del 42% y el salario no se pudo recuperar. El 18% está solo en este país de fantasía que vive Mauricio Macri. Los trabajadores necesitamos recomponer el salario, necesitamos vestirnos, comer, pagar tarifas, trasladarnos, y no se puede con la miseria que está ofreciendo el gobierno. Y le da a los gobernadores la responsabilidad. Pero lo que pasa es que han leído poco las leyes o le hacen interpretaciones muy especiales desde el gobierno. La Ley Nacional de Educación es muy clara, muy precisa. El gobierno nacional debe garantizar la educación en todo el país y el financiamiento de la misma. No se puede desentender de la educación nacional el gobierno. Es la máxima responsabilidad que tiene de garantizar la educación desde la Antártida hasta la Quiaca. Y le da la responsabilidad a los gobernadores. Pobres gobernadores. Doble juego. Bien por Macri y bien por los docentes. No se puede. No se puede. O le pagan bien a los trabajadores, o lucha, o paro y movilizaciones, compañeros. Después, quieren instalar un discurso para confundir a la sociedad, para confundir a los padres. Y algunas cosas son convenientes aclararlas. Quedó claro que la máxima responsabilidad es del gobierno nacional, del Estado, garantizar la educación y el financiamiento de la misma. También, pero sin ponerse ruborizado, presentó en conferencia de prensa que nosotros hubiésemos preferido que estos anuncios unilaterales que hace el ministro los haga sujetos y con apego a la ley en la mesa paritaria, buscando los consensos con los trabajadores, pero tiene serias dificultades para relacionarse con los gremios y con el mundo del trabajo este gobierno. Entonces toma medidas unilaterales y dice: proyecto hasta el 2026, sin ruborizarse. No pueden solucionar la coyuntura, han empeorado la educación pública y están proyectando para el 2026.
Cara dura. Habla de capacitación, porque los docentes, según la mirada del gobierno, tenemos la culpa de todo lo que está pasando en la educación pública. Entonces las evaluaciones dan mal, porque lo que quieren dar a entender es que los docentes necesitamos capacitación. Pero lo que hay que decirle a este ministro, que en el ámbito de su cartera educativa tiene el INFOC, el Instituto de Formación Docente, que prácticamente no funciona, no tiene programas de capacitación, que lo han diezmado en el personal y que este año solamente se ha reunido 2 veces con los trabajadores. Ahí tiene la herramienta, ministro, para empezar a darle capacitación a los docentes. Menos cháchara y más trabajo, más gestión. Lo que sí tuvimos una buena noticia ayer. Ayer tuvimos una excelente noticia. Tenemos ministro, apareció el ministro, compañeros. ¿Dónde estaba Esteban Burri? Generó este lío y se borró, como en las mejores películas. Lo que tiene que hacer ahora es recomponer y garantizar la educación en el país. Este es un conflicto muy grande, no se termina con esta marcha. Y repito, no hay tregua, no hay tregua. Tiene que cumplir con la ley. La ley de financiamiento educativo es claro. Tendríamos que estar trabajando en un convenio marco, como lo precisa la ley, negociando dentro de ese convenio marco. Pero claro, ¿qué dice el ministro? Ya está garantizado el salario inicial, 9.672 pesos. Eso es lo que negociamos el año pasado, en el 2016, cuando este gobierno reconocía que las paritarias existían. Pero después no nos reunimos más. Y él dice que garantiza lo que negociamos el año pasado. Como que en el país no hubiese pasado nada y como que los trabajadores vamos a vivir con 9.672 pesos. También miente cuando dice que ya el salario tiene automaticidad, que va a mejorarse si queda por debajo del salario mínimo vital y móvil, un 20% por arriba del mismo. ¿A dónde se ha visto o dónde han visto que los dirigentes sindicales somos tontos, somos estúpidos? ¿Dónde se ha visto una cláusula automática para siempre? Que pase lo que pase en el país, siempre vamos a mejorar el 20% del salario. Esa es una cláusula complementaria exclusivamente en el caso de que el salario quede por debajo del salario mínimo, pero no invalida para nada las paritarias. Hoy tendríamos que estar negociando en paritarias la recuperación del salario, porque ¿qué pasa si ahora se reúne en mayo el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y se estipula un 30% por arriba? Nosotros con el 20% estamos en el horno. Entonces, no se puede eliminar la progresividad de la paritaria. No es ley y para siempre el 20%. Esto también miente el ministro. Cuando miente también que el gobierno no paga salarios. Todos ustedes, compañeros, y todos nosotros, en el recibo de sueldo figura el concepto FONIC, Fondo Nacional de Incentivo Docente. Está en cada recibo nuestro, fíjense. Y se paga con aportes nacionales. Entonces, ¿cómo que el gobierno nacional no paga salarios? Paga salarios, aporta y complementa el salario que pagan las provincias. No puede decir que las provincias exclusivamente pagan el salario. Miente también ahí. Después, organiza unas evaluaciones a aprender. Que nosotros sabíamos que tenía muchas posibilidades esa evaluación de que diera los resultados que dio.
porque la verdad que en su momento la cuestionamos. Es una evaluación estandarizada, que no tuvo en cuenta regiones, que no tuvo en cuenta un montón de factores, y se le tomó esa evaluación de manera estándar a todos los jóvenes del nivel, al nivel primario y al nivel secundario. ¿Y qué dio como resultado? Y con orgullo lo decía el presidente y el ministro, porque si por ello fuera, tendríamos que terminar todos pagando una escuela privada. Sacarían del mapa la escuela pública. Porque van por la escuela pública, compañeros. Este gobierno va por la escuela pública. Primero van a sacar las paritarias, van a flexibilizar el trabajo, van a reducir el financiamiento, como lo hicieron el año pasado. Dice que han incorporado más financiamiento a la educación. También es mentira, porque el financiamiento educativo es del 6%. No se ha mejorado el financiamiento. Y el año pasado se estipuló una inversión de 111.000 millones de pesos y 12.000 millones de pesos fueron subejecutados y no sabemos dónde fueron a parar, y se pudieron haber construido escuelas, se pudieron haber mejorado salarios y otras tantas cuestiones que necesita el sistema educativo argentino. Para ir finalizando, compañeros, este gobierno miente, este gobierno confunde, este gobierno agrede a los trabajadores, este gobierno generó el conflicto en el que estamos hoy. Entonces, le pedimos que negocie con los trabajadores de la educación de manera responsable, que vuelva a reinstalar el ámbito paritario, que garanticemos la paz social y que jerarquicemos la escuela pública. Es un compromiso que tiene que asumir el gobierno. Nosotros lo vamos a acompañar si toman ese rumbo. Nada más, compañeros. Gracias.